La primera vez que apareció no dejó huellas claras, solo un silencio que parecía haber sido colocado con intención, como una manta húmeda sobre la madrugada. En una finca apartada del norte del Valle del Cauca, donde la caña de azúcar crece como un ejército inmóvil y las montañas observan sin intervenir, amanecieron 3 cabras tendidas junto al cercado. No había sangre alrededor, no había señales de lucha. Solo sus cuerpos rígidos y 2 perforaciones limpias en el cuello, como si algo hubiera sabido exactamente dónde tocar para apagar la vida sin esfuerzo. El aire, según quien lo respiró esa mañana, tenía un olor extraño, metálico, con un dejo agrio que no correspondía ni a la tierra ni a la vegetación. El hallazgo no fue tratado como algo extraordinario al principio. Animales muertos en el campo no eran novedad, pero la forma se quedó clavada en la mente de quienes lo vieron, como si la muerte hubiera sido ejecutada con precisión quirúrgica, pero sin instrumentos humanos. Los días siguientes trajeron más casos. Gallinas primero, luego ovejas, luego terneros. Siempre lo mismo. Sin sangre visible, sin rastros claros, sin depredadores comunes rondando. Los perros no ladraban durante la noche. Ese detalle empezó a inquietar más que cualquier otra cosa. Los perros, guardianes instintivos de lo invisible, permanecían quietos, algunos incluso temblando en sus rincones, como si reconocieran algo que el resto aún no podía comprender. La región comenzó a cambiar sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que ocurrió. Los sonidos nocturnos se redujeron. Los insectos parecían cantar más bajo, o quizás no cantaban en absoluto. Las hojas dejaban de moverse aunque el viento estuviera presente. Y en medio de ese silencio extraño, algo recorría los cultivos. Las primeras descripciones surgieron con cautela. Sombras rápidas entre los surcos. Una figura baja, pero no lo suficiente como para ser un perro. Espalda arqueada. Algo sobresaliendo como espinas o protuberancias que se erizaban al moverse. Ojos que reflejaban la luz de manera antinatural. No como los de un animal, sino con un brillo fijo, profundo, que parecía quedarse incluso después de haber desaparecido. Una noche, la luna llena iluminó los cañaduzales con una claridad engañosa. Fue entonces cuando alguien lo vio con mayor nitidez. No hubo palabras, no hubo gritos, solo una visión congelada en la memoria. La criatura detenida sobre 2 patas traseras por un instante, observando el entorno con una quietud imposible, como si estuviera calculando, midiendo, entendiendo. Su piel parecía tensa sobre un cuerpo delgado, casi seco, y su cabeza tenía una forma alargada, con una mandíbula que se abría más de lo que debería. Luego volvió a caer sobre sus 4 extremidades y desapareció en un movimiento que no parecía natural. Las muertes continuaron, y algo más empezó a suceder. Los animales vivos comenzaron a comportarse de manera errática incluso antes de ser atacados. Caballos que se negaban a acercarse a ciertos sectores del terreno. Vacas que se agrupaban mirando hacia un punto vacío durante largos minutos. Gallinas que dejaban de poner huevos sin razón aparente. Era como si la presencia de la criatura dejara una huella invisible que alteraba todo lo que respiraba. Algunos comenzaron a encontrar marcas en la tierra, pero no eran huellas convencionales. Eran impresiones irregulares, como si algo hubiera presionado el suelo con una estructura no diseñada para caminar sobre él. No seguían un patrón lógico. Aparecían y desaparecían. A veces terminaban abruptamente en medio de un campo abierto, como si la criatura hubiera decidido dejar de tocar el suelo. El miedo empezó a tomar forma. No era un miedo ruidoso ni histérico. Era algo más profundo, más silencioso. Un miedo que se instalaba en el estómago y se expandía lentamente, que hacía que las noches se sintieran más largas, que convertía cada sombra en una posibilidad. En una de las fincas más alejadas se encontraron algo diferente. No era un animal muerto, era un perro. Pero no estaba simplemente muerto. Su cuerpo estaba rígido, en una postura extraña, como si hubiera sido sorprendido en medio de un movimiento brusco. Sus ojos estaban abiertos, completamente secos. No había sangre, no había heridas visibles, solo una expresión que no correspondía a un animal común. Era una expresión de algo que había visto antes de morir. El patrón comenzó a volverse más agresivo. Los ataques ya no eran esporádicos. Ocurrían en noches consecutivas, a veces en varias fincas a la vez, como si hubiera más de una criatura, o como si una sola pudiera desplazarse con una velocidad imposible.
Una madrugada, en el límite entre dos propiedades, alguien encontró un rastro más claro, no de huellas, sino de algo arrastrado. Una línea irregular que cruzaba el campo y se adentraba en una zona más densa, donde los árboles formaban una barrera natural. Allí el aire era distinto, más frío, más pesado, como si el lugar estuviera aislado del resto del mundo. Dentro de ese pequeño bosque encontraron restos, huesos, muchos huesos, algunos completamente limpios, otros con marcas que no coincidían con ningún patrón de depredación conocido. Era como si algo hubiera estado alimentándose allí durante mucho tiempo, oculto, acumulando evidencia sin preocuparse por ocultarla. La sensación de estar siendo observado comenzó a intensificarse. No era constante, aparecía en momentos específicos. Al girar la cabeza demasiado rápido, al caminar entre los cultivos en silencio, al detenerse sin razón aparente y sentir que algo más también se había detenido. Las noches dejaron de ser habitables. Fue entonces cuando decidieron actuar. No hubo anuncios ni reuniones formales, solo una coordinación silenciosa, preparativos que se llevaron a cabo sin necesidad de palabras, herramientas reunidas, luces dispuestas, trampas diseñadas con lo que tenían a mano. No era una cacería convencional, era más bien una respuesta instintiva a algo que no debería estar allí. Eligieron una zona donde los ataques habían sido más frecuentes, un terreno amplio, con visibilidad suficiente, rodeado por áreas más densas que podían servir como entrada y salida. Colocaron animales como señuelo. No había otra forma. La noche elegida no tenía luna. La oscuridad era completa, el cielo estaba cubierto y el aire no se movía. Todo parecía suspendido en una espera tensa. Las horas pasaron sin incidentes, hasta que ocurrió. Primero, el silencio se volvió más profundo. Luego, un cambio casi imperceptible en la temperatura. Después, un movimiento en el borde del campo. No visible directamente, sino percibido. Como cuando algo se desplaza justo fuera del rango de la visión. Los animales comenzaron a inquietarse, no con ruido, sino con una tensión contenida. Sus cuerpos rígidos, sus cabezas girando lentamente hacia un punto específico. Entonces apareció. Surgió como si siempre hubiera estado allí y simplemente hubiera decidido ser visible. Su forma era peor de lo que cualquier descripción había sugerido. No encajaba en ninguna categoría conocida. Su cuerpo parecía ensamblado de manera incorrecta, con proporciones que cambiaban según el ángulo desde el que se mirara. Las espinas en su espalda no eran rígidas, se movían ligeramente, como si tuvieran vida propia. Sus extremidades delanteras terminaban en estructuras alargadas que no eran completamente garras ni completamente manos. Su cabeza era lo más perturbador, no por su forma, sino por la sensación de que no estaba diseñada para este mundo. Se movía sin hacer ruido. Incluso al avanzar, el suelo no parecía reaccionar. Se acercó al señuelo con una precisión absoluta. No había duda en sus movimientos, no había prisa. Era un proceso metódico. Cuando atacó, fue tan rápido que el movimiento apenas pudo registrarse. Las luces se encendieron al mismo tiempo, inundando el campo con una claridad brutal. La criatura reaccionó, pero no con pánico. Se giró, observó, evaluó. Y entonces, por primera vez, mostró algo parecido a una respuesta emocional. No era miedo. Era reconocimiento, como si entendiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Las trampas se activaron. Redes reforzadas cayeron desde distintos puntos, intentando cubrir su cuerpo. Algunas lograron contacto, otras fallaron. La criatura se movió con una velocidad que desafiaba la lógica, esquivando, retorciéndose, adaptándose en tiempo real. Pero no era invulnerable. Uno de los mecanismos logró sujetar una de sus extremidades. Otro se cerró sobre su torso. La criatura emitió un sonido que no parecía provenir de una garganta. Era más bien una vibración, algo que se sentía en el pecho más que en los oídos. El forcejeo fue breve, pero intenso. Finalmente, la combinación de peso, tensión y estrategia logró inmovilizarla. Quedó atrapada. Su cuerpo aún se movía, pero de manera más limitada. Sus ojos brillantes recorrían el entorno con una velocidad inquietante, como si aún estuviera buscando una salida. La observación de cerca confirmó lo que todos temían. No era un animal conocido, no era una variación de algo existente, era otra cosa. Su piel tenía una textura irregular, casi como si estuviera en constante proceso de cambio. Sus espinas se contraían y expandían lentamente.
Su respiración no seguía un patrón normal. Todo en ella sugería que no pertenecía a ese ecosistema. El amanecer encontró a la criatura aún viva. Y entonces algo cambió. Su movimiento disminuyó. Sus espinas se relajaron. Su respiración se volvió más lenta. Y sus ojos dejaron de moverse. La criatura murió sin un último gesto dramático. Simplemente se detuvo. El cuerpo fue examinado durante horas, luego días. No hubo una explicación clara, no hubo una clasificación posible. Pero hubo algo más. Al inspeccionar el área donde había sido capturada, encontraron nuevas marcas en el suelo. No de salida, de llegada. Varias. Como si no hubiera sido la única. Y como si en algún lugar más profundo del valle algo más hubiera sentido su ausencia. Buenas noches y descansen.